Las guerras del opio, que tuvieron lugar entre 1839 y 1860, fueron dos conflictos entre China y potencias occidentales, principalmente el Imperio Británico, sobre cuestiones relacionadas con el comercio, la soberanía y la influencia extranjera en China. Estas guerras jugaron un papel crucial en la configuración de la historia moderna de China y marcaron un punto de inflexión en las relaciones entre Oriente y Occidente. Los conflictos fueron desencadenados por disputas sobre el comercio británico de opio, la soberanía de la dinastía Qing y el impacto de los intereses económicos extranjeros en China. Resultaron en concesiones territoriales y económicas significativas de China a las potencias occidentales, especialmente la cesión de Hong Kong a Gran Bretaña y la apertura de varios puertos chinos al comercio internacional. Antecedentes: China y Occidente antes de las guerras. Durante siglos, China había mantenido una política de puertas cerradas al comercio exterior, restringiendo las interacciones con otras naciones a intercambios controlados específicos. La dinastía Qing, que gobernaba China desde mediados del siglo XVII, creía en la superioridad cultural y económica del imperio chino y tenía poco interés en los productos occidentales. Los países europeos, particularmente Gran Bretaña, estaban cada vez más interesados en acceder a los vastos mercados de China, especialmente para el té, la porcelana y la seda, que tenían una gran demanda en Europa. El problema para Gran Bretaña, sin embargo, era que China no necesitaba ni quería muchos productos británicos. Esto condujo a un desequilibrio comercial significativo, con la plata fluyendo fuera de Gran Bretaña para pagar los productos chinos. En respuesta, la Compañía Británica de las Indias Orientales comenzó a exportar opio, producido en la India bajo control británico, a China en grandes cantidades. El opio se había utilizado con fines medicinales en China durante siglos, pero su uso recreativo se expandió dramáticamente a medida que los comerciantes británicos aumentaron su disponibilidad. Para principios del siglo XIX, millones de chinos eran adictos a la droga, lo que llevó a problemas sociales, económicos y de salud generalizados en todo el país. La Primera Guerra del Opio, 1839-1842. La Primera Guerra del Opio fue precipitada por los esfuerzos del gobierno chino para detener el comercio de opio. En 1839, Lin Sexu, un alto funcionario chino, fue designado por el emperador para hacer cumplir una prohibición sobre el opio. Lin tomó medidas drásticas, incluyendo la confiscación y destrucción de más de 20.000 cajas de opio británico almacenadas en el puerto de Cantón, actual Guangzhou. En respuesta, el gobierno británico, motivado tanto por intereses económicos como por el deseo de afirmar su poder imperial, envió una expedición militar a China. La guerra, que comenzó en noviembre de 1839, estuvo marcada por una serie de batallas navales entre las fuerzas británicas y la armada china. A pesar de estar ampliamente superados en número, los militares británicos contaban con armamento y tecnología superiores, particularmente buques de guerra a vapor, que les permitieron derrotar fácilmente a las fuerzas chinas. La dinastía Qing, que no había invertido significativamente en modernizar su ejército, no estaba preparada para la magnitud del ataque británico. La guerra terminó en 1842 con la firma del Tratado de Nankín. Este tratado fue muy desfavorable para China y marcó el comienzo de lo que a menudo se denomina el siglo de humillación para el país. Según los términos del tratado, China se vio obligada a ceder la isla de Hong Kong a Gran Bretaña, pagar una gran indemnización y abrir 5 puertos, Cantón, Xiamen, Fuzhou, Ningbo y Shanghái, al comercio británico. El tratado también otorgó a los ciudadanos británicos derechos de extraterritorialidad, lo que significaba que estaban sujetos a las leyes británicas en lugar de las chinas, mientras estuvieran en China. La dinastía Qing, debilitada por la guerra y las condiciones del tratado, luchó por mantener el control del país. La Segunda Guerra del Opio, 1856-1860. Las tensiones entre China y las potencias occidentales no se disiparon después de la Primera Guerra del Opio.
El gobierno británico, junto con Francia, buscaba obtener más concesiones de la dinastía Qing, en particular un mayor acceso a los mercados chinos y la legalización del comercio de opio. Estas demandas culminaron en la Segunda Guerra del Opio, también conocida como la Guerra del Ero. La guerra comenzó en 1856 cuando las autoridades chinas abordaron un barco británico registrado, el Ero, en Cantón y arrestaron a varios de sus tripulantes chinos bajo sospecha de piratería. El gobierno británico, viendo esto como una violación de sus derechos de extraterritorialidad, utilizó el incidente como pretexto para lanzar otra campaña militar contra China. Francia se unió a los británicos en el conflicto, utilizando el asesinato de un misionero francés como justificación para su participación. La Segunda Guerra del Opio siguió un patrón similar al de la primera, con las fuerzas occidentales logrando victorias decisivas debido a su superioridad tecnológica. En 1858, el gobierno firmó el Tratado de Tientsin con Gran Bretaña y Francia, acordando una serie de nuevas concesiones. Sin embargo, el tratado no se implementó por completo, lo que llevó a la reanudación de las hostilidades en 1859. En 1860, las fuerzas británicas y francesas capturaron Beijing y saquearon el Palacio de Verano, un evento que sigue siendo un punto de contención significativo en las relaciones chino-occidentales. La guerra terminó con la firma de la Convención de Pekín en 1860. Según este acuerdo, China se vio obligada a ceder territorio adicional, incluyendo la península de Kowloon, a Gran Bretaña, y a legalizar el comercio de opio. El tratado también abrió más puertos chinos al comercio occidental y permitió el establecimiento de embajadas extranjeras en Beijing, lo que socavó aún más la soberanía china. Consecuencias de las guerras del opio. Las guerras del opio tuvieron consecuencias profundas y de gran alcance para China, Occidente y el panorama geopolítico más amplio de Asia Oriental. 1. Impacto económico y social en China. Las consecuencias económicas de las guerras del opio fueron devastadoras para China. La apertura forzada del país al comercio extranjero interrumpió las industrias tradicionales, particularmente en las áreas donde el consumo de opio se volvió generalizado. La afluencia de productos extranjeros baratos, incluido el opio, socavó las economías locales y contribuyó a un creciente sentido de inestabilidad. Además, la carga financiera de pagar indemnizaciones a Gran Bretaña y otras potencias occidentales agotó las arcas imperiales. Las consecuencias sociales del comercio de opio fueron igualmente graves. Millones de chinos se volvieron adictos a la droga, lo que provocó problemas de salud generalizados, desintegración familiar y una pérdida de productividad. La crisis del opio se convirtió en un símbolo del declive del poder de China y la incapacidad del gobierno para proteger a su pueblo de la explotación extranjera. 2. Invasión extranjera y tratados desiguales. Las guerras del opio marcaron el comienzo de un periodo de invasión extranjera significativa en China, a menudo denominado la era de los tratados desiguales. Los tratados firmados al final de las guerras otorgaron a las potencias occidentales privilegios extensos en China, incluyendo el derecho a comerciar en un número creciente de puertos chinos, derechos de extraterritorialidad para ciudadanos extranjeros y control sobre áreas clave como Hong Kong. Estas concesiones debilitaron gravemente la soberanía de China y la hicieron vulnerable a una mayor intervención extranjera. En las décadas siguientes, otras potencias occidentales, así como Japón, buscaron extraer concesiones similares de China, a menudo mediante el uso de la fuerza militar. Para fines del siglo XIX, China se había dividido en esferas de influencia controladas por varias potencias extranjeras. Este periodo de humillación y subyugación afectó profundamente la conciencia nacional china y eventualmente contribuiría a la caída de la dinastía Qing y al surgimiento de movimientos revolucionarios. 3. El declive de la dinastía Qing. Las guerras del opio expusieron las debilidades de la dinastía Qing y aceleraron su declive. El gobierno Qing, que durante mucho tiempo se había enorgullecido de su capacidad para mantener el orden y la estabilidad dentro de China, fue incapaz de resistir el poder militar extranjero o proteger a su pueblo de los trastornos sociales y económicos provocados por el comercio de opio.
La humillación de la derrota y la pérdida de soberanía llevaron a un creciente descontento entre la población china, particularmente entre los intelectuales, reformadores y revolucionarios. En los años siguientes a las guerras del opio, la dinastía Yin enfrentó una serie de desafíos internos, incluida la rebelión Taiping, 1850-1864, una masiva guerra civil que debilitó aún más el imperio. A pesar de los intentos de reforma, como el movimiento de autofortalecimiento, el gobierno Yin no logró modernizar eficazmente su ejército ni su economía, lo que lo dejó vulnerable tanto a amenazas internas como externas. 4. El surgimiento del nacionalismo chino. Las guerras del opio jugaron un papel significativo en el desarrollo del nacionalismo chino. La humillación sufrida por China a manos de las potencias occidentales provocó un creciente sentido de conciencia nacional y un deseo de reforma. Intelectuales y reformadores comenzaron a pedir la modernización del ejército, la economía y las instituciones políticas de China, así como la eliminación de la influencia extranjera del territorio chino. Para principios del siglo XX, estas ideas se habían consolidado en un movimiento revolucionario más amplio que culminó en la Revolución Sinai de 1911, la cual derrocó a la dinastía Yin y estableció la República de China. El recuerdo de las guerras del opio y los tratados desiguales firmados durante este periodo continuaron moldeando el pensamiento político chino y permanecieron como un poderoso símbolo de resistencia al imperialismo extranjero. Las guerras del opio fueron un momento crucial en la historia de China y del mundo. Marcaron el comienzo de un largo periodo de dominación y humillación extranjera para China, lo que condujo a importantes trastornos sociales, económicos y políticos. Las guerras expusieron las debilidades de la dinastía Yin y destacaron el creciente poder e influencia de las naciones imperialistas occidentales en Asia. Para China, las guerras del opio fueron un catalizador de cambios que finalmente condujeron al surgimiento del nacionalismo chino y al eventual colapso del sistema imperial. Estos conflictos también tuvieron implicaciones más amplias para el comercio global, la diplomacia y el equilibrio de poder en el siglo XIX, lo que los convierte en un capítulo crucial en la historia de las relaciones entre Oriente y Occidente.